Muy buenos días. A continuación, de manera respetuosa y cordial, les presentaremos de manera breve la historia del inventor del voleibol, el gran William Morgan. De manera consecuente al desarrollo de la línea de tiempo de William Morgan, hablaremos sobre aspectos sociopolíticos, culturales y económicos por los cuales afrontaba el mundo en general. Desde los años 1700 se tienen registros de inmigrantes galeses que llegan a Estados Unidos, pero es hasta la época de 1850 y alrededor que estos registros o esas inmigraciones empiezan a ser mucho más notorias debido a la cantidad de inmigrantes que empiezan a llegar. Estos llegan a básicamente todo Estados Unidos: Kansas, Minnesota, Maryland, Nueva York, Virginia. Básicamente llegan a todo Estados Unidos buscando como oportunidades laborales. Entonces llegan mineros, pastores, comerciantes, en parte llegan por la fiebre del oro y como mineros de carbón. Muchos de estos inmigrantes galeses decidieron quedarse en Estados Unidos a vivir. Es por eso que hoy en día muchos de los estadounidenses tienen una ascendencia galesa. William Morgan nace el 23 de enero de 1870 en la pequeña ciudad de Lac Poche, en el condado de Niágara, el cual está situado a una distancia de 30 kilómetros de las cataratas del Niágara. Morgan es el mayor de cuatro hermanos. Su familia tiene procedencia galés. Sus padres, George Henry Morgan y Nancy Chatfield, son emigrantes galeses. Nuestro protagonista nace en el contexto de reconstrucción de Estados Unidos. Esto es post la guerra civil. Es en este mismo año en el que nace la enmienda número 15, que es la que le permite el voto a toda la población, incluida a los afroamericanos. Pero una gran cantidad de personas blancas se oponen a que los afroamericanos realicen el voto. Es por esto que forman el grupo Ku Klux Klan, el cual se encarga de formar actos violentos en contra de los afroamericanos, propagando el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Ellos quemaban casas, escuelas o todos los establecimientos que tuvieran que ver con los afroamericanos. Este grupo salía en las noches y con un vestido peculiar para que no pudieran ser identificados. Al ser un grupo que se encuentra con bastante poder económico y político, pues lo conformaban personas blancas. Este grupo nunca se denominó un grupo terrorista, sino que muchas veces por el Estado era apoyado. En el momento en el que fueron libres, la población afroamericana no poseía nada, por ende no tenía ni tierras ni comida. Esto hacía que fuera muy difícil sobrevivir. Entonces se tuvieron que formar una oficina por parte del Estado que les brindaba alimentación y educación a la población afroamericana. Pero al tener muy poca poder económico, esta oficina no le podría brindar estos beneficios a toda la población. Por ende, solo unos pocos podían acceder a ella y lo volvía muy complicado a los demás poder sobrevivir o tener una vida digna. Entonces fueron sus antiguos dueños los que le empezaron a ofrecer trabajos, pero ellos conocían que no poseían de conocimientos sobre leer. Es por eso que les ofrecían contratos en los cuales abusaban de ellos y les ofrecían empleos con un sueldo demasiado bajo, y esto generaba un control sobre ellos porque tenían que pedir préstamos a sus propios dueños, y esto generaba un ciclo infinito en el cual ellos volvían a ser prácticamente esclavos. En este contexto en el que nació nuestro protagonista, no se podía ni siquiera casar un blanco con un negro o una negra con un blanco, ni tampoco los mismos niños podían jugar con diferente color de piel. Aunque tenían la posibilidad de votar políticamente, se les ponían trabas muy complejas para poder realizar su voto. Por ejemplo, se les realizaba exámenes muy difíciles para poder
si lograban pasarlo, acceder al voto. O también se les decía que si su abuelo hubiera votado, ellos tuvieran la oportunidad de votar. En 1870, más específicamente el 19 de julio, iniciaría la Guerra Franco-Prusiana. Esto debido a que Francia le declara la guerra a Prusia debido a sus movimientos expansionistas. El resultado de esta guerra fue que Prusia, dirigida en ese momento por Bismarck, vencería al Imperio francés y posteriormente vencería a la Tercera República Francesa. El resultado más importante de esta guerra fue que gracias a la victoria prusiana nacería el Imperio Alemán. Gracias a la expansión del ferrocarril a lo largo de estos años, se cambia la hora estadounidense formando una estándar, pues antes se tenían varias horas, pues era un país bastante grande y se guiaban solo por las horas del sol. Esto hacía que hubieran varias horas en diferentes zonas. El ferrocarril forma una economía nacional, pues antes todos los asentamientos o ciudades tenían que ser autosuficientes, pero ya con el ferrocarril se podían llevar los alimentos y productos a lo largo del país, superando a Gran Bretaña como el mayor fabricante de la tierra, llevando a ser una de las mayores potencias mundiales. A finales del siglo XIX empieza el movimiento sufragista femenino a coger cada vez más fuerza, buscando la igualdad en el voto, en la educación, pues esta educación no se les brindaba y además era demasiado centrada en el hogar, la igualdad en la labor, en sus salarios, la mejora en su calidad de vida en general para estas mujeres. Lo que más fortaleció este movimiento fue el incidente en 1908, en el cual una fábrica en la que se encontraban bastantes mujeres buscaban la igualdad de salarios junto a los hombres. Esto generó que ellas entraran en paro por 4 meses. El dueño de esta fábrica nunca accedió a sus necesidades, llegando a que hubiera un incendio en la fábrica y murieran 129 mujeres. Fue el 3 de marzo de 1913 donde más de 5.000 mujeres protestan en Washington por la igualdad. Y ya fue en 1920 en el cual, gracias a la 19ª enmienda, fue adoptado oficialmente el voto a la mujer. En el año de 1891, Morgan entró a Herman Preparatory School en Northfield, Massachusetts, y fue allí donde desarrolló una amistad con James Naismith, quien estaba destinado a ser el creador del baloncesto. Naismith quedó impresionado con las habilidades atléticas del joven Morgan y animó a Morgan a continuar su educación en la Escuela de Entrenamiento de la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes Internacionales en Springfield, Massachusetts, ahora llamada Springfield College. Tanto Morgan como Naismith siguieron carreras en educación física en la YMCA. En 1891 hubo grandes avances en la ciencia. Por ejemplo, Thomas Edison presenta su kinetoscopio, que es el primer aparato que permite ver imágenes en movimiento, pero que además de eso pueden ser proyectadas. Otro avance que hubo en este año fue que Pan Harley-Davidson inventa o crea el primer automóvil a gasolina. En 1892 se dio el caso de Plessy contra Ferguson. Plessy era una persona norteamericana negra y Ferguson era una persona blanca. Plessy buscaba sentarse en un lugar en donde se sentaban los blancos, mientras que Ferguson le reclamó y le dijo que se fuera a sentar en el sitio especial para personas de afrodescendientes. Pero Pussy decidió demandarlo porque sentía que estaba abusando por sus derechos. Pero fue la Corte Suprema la que negó la demanda, eh, haciendo referencia de que no habían abusado de los derechos constitucionales de Pussy. Por eso empezó a haber aún más segregación y se podía ver cómo había una separación entre los negros y los blancos constantemente, generando lugares donde solo estuvieran los blancos o los negros. Ejemplo, iglesias negras y iglesias para blancos.
pero esto no los hacía iguales porque aún así las iglesias para negros eran mucho peor que las iglesias para blancos. Esto los separaba, más no le daba igualdad. William Morgan en 1893 se casó con Mary King en West Northfield, Massachusetts, mujer con la que tuvieron 5 hijos a lo largo de su matrimonio. La primera fue Lydian, 1894, Ruth, 1895, Roberts, 1897, James, 1899 y Richard, 1911. En 1893, el 21 de febrero en Buenos Aires, se crea la Asociación de Fútbol Argentino, el cual es el ente regulador de fútbol más antiguo que hay en América. Este es el ente rector de fútbol en Argentina, el cual se encarga de organizar y regular las distintas selecciones nacionales y los campeonatos oficiales en todas las modalidades, tanto en fútbol como en futsal, como en fútbol playa y fútbol femenino. Esta asociación fue creada por Alejandro Watson luego del fracaso o de la extinción de la Argentine Association Football League en el 91 y 92, que solo duró un año y medio, casi 2 años. En el año de 1894, Morgan trabajó su último año antes de graduarse de Springfield College en la YMCA en Auburn, estado de Maine, como instructor de educación física. En 1894, en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 15 de febrero, un anarquista francés llamado Martin Baudin intenta destruir el Real Observatorio de Greenwich, que es un observatorio astronómico, con una bomba. Lo intenta destruir con una bomba, pero no lo pudo explotar. En ese mismo año había una batalla entre China y Japón por el río Yalu, que se denomina la batalla del río Yalu. Y como un dato curioso, en ese mismo año se empieza a vender la Coca-Cola en Estados Unidos. Durante el verano de 1890, Morgan se mudó a Holyoke, Massachusetts, donde continuó trabajando para la YMCA, convirtiéndose en director de educación física. Con Morgan como director, desarrolló múltiples planes de entrenamiento para la enseñanza de los deportes en profundidad a los jóvenes adultos varones. Morgan en este mismo año se dio cuenta de que precisaba de algún juego de entretenimiento y competición para variar su programa, y no disponiendo más que el baloncesto, el cual fue creado 4 años con anterioridad, en 1891, echó mano de sus propios métodos y experiencias prácticas para crear un nuevo juego. Morgan describió en sus primeras investigaciones que el tenis se presentó en primer lugar como el deporte ideal a desarrollar dentro de la YMCA. Pero al precisar de raquetas, pelotas, redes y más equipamiento, el cual no poseía la YMCA, quedó descartado la práctica del tenis. Sin embargo, la idea de una red parecía buena, elevándola alrededor de 6 pies justo por encima de la cabeza de un hombre promedio. El voleibol, de este mismo modo, fue ideado como una alternativa más sosegada al baloncesto, pues, aunque este se adaptaba bien a los jóvenes, los miembros de mayor edad requerían un juego menos intenso. El 5 de junio de 1895 daría inicio la Revolución Liberal de Ecuador. Este fue un proceso de transformación tanto política y económica dentro de la República de Ecuador y que tuvo inicio en la ciudad de Santiago del Guayaquil. Esto provocó un enfrentamiento bélico entre los liberales y los conservadores, lo cual también originó la Guerra Civil Ecuatoriana. Posteriormente se impusieron los gobiernos liberales y fueron derrocados los gobiernos sucesores al garcianismo. El 9 de febrero de 1896 se organizó una conferencia en la YMCA Springfield College, que reunió a todos los directores de educación física de la YMCA. Morgan fue invitado a dar una demostración de su juego en el nuevo estadio universitario. Llevó a Springfield a 2 equipos, cada uno compuesto por 5 hombres. El capitán de un equipo era Kurt
y el otro era Leach. Los capitanes fueron respectivamente el alcalde y el jefe del departamento de bomberos de Holyoke. Morgan explicó que el nuevo juego, al que llamó Mintonette, estaba diseñado para gimnasios o salas de ejercicio, pero también se podía jugar al aire libre. El objetivo del juego era mantener el balón en movimiento sobre una red alta de un lado a otro. En 1896 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna o de la edad contemporánea. Estos juegos tuvieron cabida entre el 6 y el 15 de abril y tuvo la participación de 241 atletas, todos masculinos, no hubo participación femenina, los cuales venían de 14 países. Este evento tuvo la mayor participación internacional en un evento deportivo hasta lo que había de fecha. El deportista que más medallas tuvo fue Karl Schumann, un luchador y gimnasta alemán. Y por parte de los griegos, Spiron Lewis fue como el más destacado en la competición de maratón. Desde ese año, cada 4 años se celebran los Juegos Olímpicos, a excepción del siglo XX debido a las guerras. Morgan continuó modificando las reglas del juego hasta julio de 1896, cuando su deporte se agregó al primer manual oficial de la Liga Atlética de la YMCA de América del Norte. William Morgan dejó su trabajo en la YMCA en 1897 para comenzar una nueva carrera en General Electric Westinghouse. En 1913 se crea la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, independiente del gobierno, que protegería el dinero de los demás bancos a lo largo del mundo. En 1917 empezó la Primera Guerra Mundial, que también finalizó en 1918. Estados Unidos salió muy beneficiado de la guerra, pues primero que nada sus aliados ganaron esta misma. También su país quedó intacto y tras del hecho generó bastante dinero en la venta de armamento hacia los países europeos. También hizo préstamos con intereses a países europeos. Nuestro protagonista también tuvo que sufrir en 1929 la Gran Depresión, en la cual no afectó la economía solo de Estados Unidos, sino la de todo el mundo, pues Estados Unidos ya era una potencia mundial y afectaba a bastantes países directamente. También cabe aclarar que en esta época ya existía la prohibición por el alcohol y las drogas. Además, no había trabajo prácticamente para nadie y las pocas personas que tenían trabajo era muy posible que lo perdieran, pues las fábricas no vendían nada porque las personas no tenían dinero para comprar nada. ¿Sí? Esto por la gran pobreza y la hambruna que se sufría. Esto llevó a que hubieran enfermedades de tuberculosis y no se pudieran tratar porque había una mala infraestructura de salud. Los hombres de color en esta época aún sufrían más de lo que una persona blanca, porque, porque no tenían unos salarios mínimos establecidos, llevando que los jefes desearan y pudieran pagarle lo que quisieran. Esto llevó a que hubiera un aumento en las empleadas mujeres, pero esto no era porque desearan emplearlas, sino simplemente porque a las mujeres todavía se les podía pagar un poco menos que a los hombres. También hubo una disminución en el matrimonio porque las personas al tener hambre y no tener dinero no podían pensar en conformar una familia. No fue sino hasta 1930 que se pudo recuperar. Esto fue por la política de intervención. Aunque Estados Unidos ya se había recuperado un poco de la Gran Depresión, no fue sino hasta 1939 donde volvió a tener un gran poder económico, pues se benefició otra vez de la guerra, ingresando bastante dinero, pues muchos países los buscaban para comprarles implementos de guerra, como armas, aviones, etc. William Morgan fallece el 27 de diciembre de 1942 debido a una neumonía.
En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se da lo que se le conoce como la Batalla de Stalingrado. Esta es una de las batallas más sangrientas que tiene la humanidad y es un punto de inflexión para los resultados finales de la Segunda Guerra. Entonces esta batalla fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Alemania nazi y sus aliados pues por el control de la ciudad soviética de Stalingrado. En esta batalla hubo más de 2 millones de muertos entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Esto inició porque Alemania inició la Operación Azul o Fallblau para la conquista de esa ciudad. Pero pues al final terminó la Unión Soviética repeliendo estos ataques y pues por decir ganando la batalla.